Bien. Buenas noches a todos. Hola, buenas noches, Federico. Bueno, em, tenemos dos actividades, ¿sí? Que ambas son grupales. Y la idea de la clase de hoy es ver, sacarse las dudas de esas actividades y también tratar el tema de liderazgo junto con clima y cultura organizacional. Esas cosas vamos a tratar la clase de hoy, ¿sí? Entonces vamos a ir primero, vamos a ver. A ver, acá estamos. Bien, bien. Lo primero que tenían para hacer era una actividad, ¿sí? Que veo que alguien ahí está ubicándose. Que la actividad es el primer trabajo práctico grupal, ¿sí? Tienen que crear un grupo que ya lo tenían creado. Si no lo tienen creado o si están solitos, lo vemos finalizando la clase. Entonces tenían una actividad de 3 puntos, ¿sí? Para hacer esta actividad hay un video que es el de los Simpsons. Se llama El episodio no se muda dos veces y trata sobre la historia cuando Homero se va a trabajar a otra empresa, que esta empresa se llama Globex, ¿no? Entonces la idea de esta actividad es poder revertir la imagen que tiene la empresa Globex, porque al final del video de Los Simpson, la empresa Globex como que se hace mala, como que tiene, digamos, algunas cuantas actitudes de intentar conquistar el mundo. Entonces la idea es intentar cambiar esa imagen, ¿sí? Utilizando las relaciones públicas. Entonces el punto número uno dice, realice un escrito de no más de media carilla donde usted puede relacionar el video con los conceptos de trabajo real, trabajo prescripto, trabajo con fenómeno subjetivo y subjetivante, ¿sí? Para eso hay un texto, y bueno, recibí algunas consultas sobre esto, y lo voy a responder muy cortito. Trabajo prescripto es el trabajo que te asignan el primer día, ¿sí? Es el que está en una descripción de puestos, en alguna descripción de perfiles o descripción de cargos o de puestos, está ahí. Y el trabajo real es el que realmente nosotros realizamos, el que en realidad nosotros hacemos. Por ejemplo, si una persona tiene como trabajo ser cajero, ¿sí? Y obviamente su trabajo prescripto va a ser realizar tareas de cobranza, no sé, cierre de caja, ¿sí? Pero, por ejemplo, si a esta persona le piden que limpie el piso, por ejemplo, eso es un trabajo real, ¿sí? Agregando a las otras tareas ya mencionadas. O puede pasar al revés también, de que esta persona tenga tareas designadas y no las haga, haga menos de lo que es designado y otros compañeros tengan que cubrirlo o sobrecargarse, digamos, con tareas que no le correspondan. Eso es trabajo real. Entonces, en pocas palabras, el trabajo real es el que realmente se hace y el trabajo prescripto es el que fue realizado o encargado para que la persona lo haga. Luego tengo el trabajo como fenómeno subjetivo y subjetivante, y tiene que ver cómo la persona y también el lugar de trabajo se cambian mutuamente. El trabajo subjetivo es cuando el trabajador cambia el lugar de trabajo, puede ser a través de un proceso, a través de una técnica, puede ser a través de una implementación de un nuevo programa o a través de cultura, de cuestiones por ahí más livianas. Y por otro lado, el trabajo subjetivante tiene que ver con la forma en la cual el trabajo te cambia ese trabajador, ¿sí? Puede cambiar desde el uso de rituales, de costumbres, de ritos, de las franjas horarias, ¿sí? De la forma de pensar, la forma de trabajar. El punto número dos está relacionado con variabilidad humana y conductas, que eso lo trata Chavenato.
¿sí? Eso tiene el texto. Y el punto número 3, que es por ahí un poquito el más, que más problema ha dado, la idea es elaborar un plan de relaciones públicas, ¿sí? Para mejorar la imagen de la empresa Globex. Como le decía hace rato, la empresa Globex al final como que empieza a conquistar el mundo y tiene como una vista de malvada, entonces la idea es cambiar esa imagen, ¿sí? Obviamente con las relaciones públicas. Y para eso vamos a utilizar los objetivos SMART, que eso los crean ustedes, y obviamente van a elegir qué tipo de herramientas de relaciones públicas van a usar, si son herramientas externas o herramientas internas. Entonces en el punto 3A lo que van a hacer es justificar para qué sirven las relaciones públicas. Parafraseando la teoría, pueden decir, bueno, las relaciones públicas sirven para cambiar de imagen empresarial, para atraer más clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo pueden relacionar obviamente con la película, perdón, con el video. Luego están los objetivos, van a decir, bueno, vamos a cambiar la imagen de la organización por la imagen de una empresa más benevolenta, de acá a 6 meses, por ejemplo, ¿sí? Usan los objetivos SMART. Y luego utilizan las herramientas o acciones por etapas. Las relaciones públicas tienen diferentes etapas y también diferentes herramientas. Por ejemplo, pueden hacer guías dentro de la empresa, visitas, pueden dar charlas en la radio, pueden dar charlas en la televisión, ¿sí? Hacer una rueda de prensa, hacer, no sé, Profe, una cena. Sí, disculpe la interrupción. Unos compañeros están diciendo que pide código la sala. Eh, ¿Qué les a ver, puedo decir? pará un segundo. Ahí la pongo, no sé por qué se borró. Porque siempre le saco el código y alguien lo agrega, lo deja configurado y... A ver, ahí te digo. Dame un segundo. Ahí te lo dejo en el correo, en el chat, ¿sí? Para que se los pases. Bueno, Comisión A encima es el código, nada que ver. Yo imagino que como es una cuenta compartida, debe ser que los docentes le cambian el código o le ponen código y queda configurado para todas las otras videoconferencias. Intento imaginar eso. Bien. Entonces, este punto es un poco el más conflictivo, ¿sí? En especial en el tema de los objetivos, se hacen con los objetivos SMART, por ejemplo, cambiar la imagen empresarial en un 10% en el periodo de 6 meses, por ejemplo, ¿sí? Y cuando utilizamos estas herramientas o acciones, lo que vamos a hacer es establecer qué acciones vamos a usar en ese plazo de 6 meses, ¿sí? Existen diferentes acciones, pueden ser internas o externas, las que ustedes elijan van a estar bien. Y en el punto número D, los recursos que van a utilizar. Obviamente estos recursos van de la mano del punto C y ahí pueden poner uso de proyector, uso de mesas, de sillas, un auditorio, no sé, personal capacitado, si entregan revistas, folletos, cuánto valen, todo eso lo ponen ahí, ¿sí? Esta actividad tenía fecha de presentación para el día 21, pero por lo que veo hay varios compañeros que no entregaron, no sabían tampoco que había que hacer grupos, así que vamos a dar una extensión del plazo hasta el día 23, ¿sí? Agregamos 2 días a esta actividad. Bien, ¿preguntas sobre esta actividad o no hay preguntas? No, profe. Quedó claro, profe, con la explicación. Bueno, Creería fantástico. que quedó claro. Creerían que quedó claro. Bien. Bueno, vamos con el foro, que es la actividad que sigue, ¿sí? En el foro, una persona del grupo va a responder. Obviamente son 3 preguntas, pueden realizarla, dividirse en los puntos, ¿no? Y una sola persona responde por el nombre de todos.
Este foro tuvo un problema que muchos me dijeron que quisieron responder, no los dejaba, así que era una cuestión de configuración, ya lo cambié y les di 2 días más también de plazo para hacerlo. Esta actividad tiene que ver con el tema de hoy, que es liderazgo, ¿sí? Y bueno, está relacionado también con un video de Los Simpsons, que es la secta Simpsons, se llama así el episodio, que se trata sobre una religión, una secta que se llama Movimentarios, y hay una figura bastante importante que es el líder, y es muy bueno, digamos, observar la característica que tiene ese líder, los comportamientos y cómo ha creado toda una estructura organizacional con base, digamos, a sus ideologías y a sus argumentos, ¿sí? Entonces, una persona va a responder sobre el video ese relacionando el tema que vimos. Vamos a ver el día de hoy. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? La idea es trabajar, darle como ideas, ¿sí? Para responder Profe, para este trabajo. Sí. sí, ahí con Silvia ya lo tenemos. Lo que sí yo estaba viendo que nosotros tenemos que usar en los tipos de líderes que usted pide ahí, qué tipo de líder es líder, digamos, de la secta. Tenemos que usar los que usted nos da en ese archivo que está online, donde sale los tipos de liderazgo. ¿O hay algún otro tipo de liderazgo que ahí no esté? Porque yo leí sobre liderazgo carismático, pero Ujú. no está ahí. No está entre los que usted nos dio. ¿El archivo de texto o la web, me decís? No, la web, la web. ¿No está? ¿Sabes qué No, hay sea? 4 tipos de liderazgo solamente. A ver, dame un segundo, porque estoy casi seguro que sí estaba eso. A ver. O tiene otro nombre, profe. Yo lo vinculé con el transaccional. Ujú. Dame un segundo que me fijo. ¿Sabes dónde creo que está eso? Ahora que estoy pensando, donde dice cualidades, creo que ahí está. Pero bueno, si buscas de internet, o sea, hay muchos tipos de liderazgo. Sí, carismático es uno de ellos. Sí, podés ponerlo. Sí, sí. Está bien, profe. Y una consulta más. Un líder puede ser varios tipos de líderes o siempre es uno solo. Puede ser varios. Puede Ok, ser varios. gracias. Gracias. Ahora vemos eso. Gracias. Bien. En la clase número 9, si no mal recuerdo, es que la clase pasada, que habla sobre liderazgo, tienen ahí unos textos sobre qué es liderazgo, cuáles son las características, algunos tipos, ¿sí? Y también hay diferentes teorías que la podemos englobar básicamente en 3 ejes, las teorías. Pero bueno, vamos a ver un poco qué es líder y por qué es importante para las relaciones humanas, que eso no está en el texto, y por qué también está esto de clima y cultura organizacional en la misma clase, ¿sí? Vamos a ver un poquito eso. Lo que es liderazgo, hay muchos autores que pueden definirlo de diferentes maneras, pero hay una autora que se llama Marta Hayes que lo define como una competencia, ¿sí? Que creo que es muy acertada la forma en cómo ella define, que dice que son conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que tiene una persona con el fin de orientar el comportamiento de un grupo hacia un objetivo, ¿sí? Es decir, de influir. Entonces podemos decir que las características que tiene un liderazgo son esas, ¿sí? O sea, marcar objetivos, tiene que tener una buena comunicación, tiene que ser bastante persuasivo, ¿sí? O sea, usa mucho el tipo de texto argumentativo también. Hay algunos que lo hablan como carismático, o sea, pero yo creo que esas principales características se repiten mucho, ¿no? En los diferentes tipos de liderazgo. Y cuando hablamos de tipo de liderazgo,
en el texto tienen varios, como el autoritario, el democrático, el transaccional, ¿sí? Hay otras más, que cuando en realidad surge un líder que es Adolf Hitler, la mayoría, digamos, de las teorías de los científicos que estudian, ¿no? Se basan con él, empiezan a preguntarse cuál es la característica de un líder, o por qué hay líderes, o cómo surgen, por qué, digamos, hay personas que tienen esas características que son propias de ellos y que no se repiten en todas las personas. ¿Sí? ¿Qué hay que tener o cómo surgen? Y una de estas primeras teorías, sí, estas primeras teorías, digamos, lo que buscan es explicar qué característica tiene ese líder. Y estas características se basan en este tipo de líder autoritario, ¿sí? Entonces se dan ejemplos como Hitler, Margaret Thatcher, George Washington, son un poco más autoritarios. Nosotros podíamos ahí ubicar a líderes nuestros, ¿no? Como por ejemplo San Martín, Belgrano, que eran así un poco eh, de esa rama, digamos, más autoritarios. Pero en pocas palabras, digamos, este liderazgo, esta teoría de las características, lo que busca es descifrar cuáles son esas características que tiene que tener un líder, ¿sí? O que tiene un líder. Y lo que termina de definir esta característica es que dice que los líderes nacen con esas características, ¿sí? Entonces podemos decir que la teoría de las características menciona que los líderes nacen con esas características. Había una pregunta que ustedes tienen ahí en el foro que dice, ¿líder se nace o se hace? ¿Sí? Entonces, esta teoría lo que nos muestra es, o mejor dicho, lo que quiere, digamos, explicar es que los líderes nacen con estas características. Luego tenemos otro tipo de teoría, que es la teoría de los comportamientos. Está muy influenciada por el conductivismo. eh, y bueno, es lo contrario, ¿no? Busca los comportamientos que se repiten, los comportamientos, digamos, que se puedan replicar y cuáles son las causas que origina eso. Y termina de definir de que las características, perdón, los comportamientos de los líderes se dan porque pueden llegar a entrenarse. Entonces, este tipo de teoría de los comportamientos lo que va a definir es que los líderes se hacen, ¿sí? Los líderes se pueden entrenar, se puede enseñar sobre el liderazgo, se puede generar ciertas destrezas de oratoria, de comunicación, de argumentación, ¿sí? Y luego la tercera teoría se llama teoría de las contingencias. Esta teoría rompe con las dos anteriores y dice que en realidad tiene que ver con cuestiones situacionales, cuestiones del entorno, ¿sí? Que lo que hace es dar lugar, dar pie, dar espacio a los líderes para que puedan ocupar esos roles, ¿sí? Entonces, lo que dice es que no importa si un líder nace con características de líder o si ese líder se desarrolla y aprende y va a la universidad y puede liderar. Lo que importa en realidad es que se le dé el lugar de líder, ¿sí? No sirve de nada de que sea un líder y que vaya a una reunión de equipo y todos sean líderes. No va a poder liderar, ¿sí? Tiene que haber espacios en los cuales esos espacios le puedan dar ese lugar, ¿sí? Y obviamente no solamente es una cuestión social de que se le den estos espacios para liderar, sino también de necesidades que requieran, digamos, un liderazgo. Y es acá donde surge este tipo de líderes situacionales, ¿no? O estos tipos de líderes que pueden llegar a cambiar de una forma o de otra,
¿sí? Todo depende del contexto y de quién con quién esté rodeado y cuáles sean esas necesidades que hay en el medio para que esa persona pueda ser líder. Hagamos Profe, este, sí, igual puede ser que se puedan mezclar esas tres teorías como en una, por así decirlo. O sea que el líder se puede, o sea, nace, se puede entrenar, pero también necesita un lugar, como el ejemplo que usted dice, entre tantos líderes no va a poder hacer ni uno. ¿Es claramente. posible o no? Sí, claramente, sí, sí. Por lo general, siempre se pone, digamos, esta disyuntiva, si van a congresos de recursos humanos o de trabajo en equipo, se habla, ¿no? De si el líder nace o se hace. Es como preguntar a una persona, el huevo, la gallina salió del huevo, ¿cómo es? ¿El pollo salió del huevo la ¿Qué fue gallina? primero, el huevo o la gallina? Esa, exactamente. Hace mucho no escucho esa frase y me quedó la idea, pero no la... ¿Cómo es? Sí, me pasa con muchos dichos, Sí, sí, ¿cómo dichos de es? viejo encima, porque mi papá a veces me los dice y me Sí, quedan grabados. Me dicen, sí, sí, sí. vos puro dicho de viejo sos", me dicen. Cómo es la frase? ¿Cuál? La que ¿Quién dijiste fue vos. primero, el huevo o la gallina? ¿Quién fue ¿Quién fue primero? primero? Bien, esa frase. Bueno, sería algo similar, ¿no? O sea, es como muy reduccionista y nos hace tener una elección forzada, o es uno o es otro, ¿no? Pero en realidad podrían ser los dos, como menciona la teoría de las contingencias, ¿sí? Que no importa si es líder innato o es líder hecho, lo que importa es el contexto, ¿no? Y les quiero traer este ejemplo, por ahí que suena mucho, que es el caso de Milei, ¿sí? Que suena por todos lados. Imagínense ustedes que esta figura de liderazgo surge porque hay lugares, ¿no? Hay una necesidad económica y él ocupa ese lugar, ¿sí? Por ejemplo, en países donde la economía está bien y, digamos, las monedas están estables, estas figuras no son líderes, porque, digamos, no hay un espacio para ellos. En cambio acá, al haber una necesidad, al haber una situación, un entorno, él toma ese rol, ¿sí? Como ejemplo les pongo. Entonces, ya vimos estas tres teorías, ¿sí? Que son grandes ramas, ¿no? Que explican el liderazgo. Ahora es por qué es importante el liderazgo en las relaciones humanas y por qué es importante el liderazgo en los trabajos de equipo, por qué es importante el liderazgo en las organizaciones, en las empresas. Y acá surge, para poder explicar esto, dos conceptos. Uno es el de clima organizacional y el otro es el de cultura organizacional. Estas dos definiciones suelen mezclarse, pero son bien distintas. El clima organizacional son las percepciones que tiene un trabajador de su lugar de trabajo. Percepciones de las relaciones que tiene él con su jefe, con sus compañeros, el tipo de seguridad laboral que tiene, si las condiciones edilicias del lugar son aptas o no, ¿sí? Por ejemplo, puedo decir yo con mi jefe y mis compañeros me llevo re bien, pero me muero de frío porque no tenemos gas, como pasa en algunos lugares, ¿sí? Eh, o puede ser de que las cuestiones edilicias sean aptas, pero las cuestiones sociales no, ¿sí? Entonces, el clima laboral es la percepción que tiene el trabajador sobre cómo se siente en un lugar de trabajo. Y por otro lado, la cultura organizacional tiene que ver con todos aquellos rasgos propios de una organización que se diferencian de las demás. Por ejemplo, vestimenta, procesos, tecnologías aplicadas, formas de trabajar, ritos, costumbres, cánticos, uso de colores, uso de muebles, ubicaciones, horarios, etcétera, etcétera.
para que quede más fácil. Eh, ¿Vieron los trabajadores de la Anónima? ¿Sí? Bueno, Sí. podemos decir que la cultura organizacional de la Anónima es diferente a la de Chango Más, a la de Diarco, a la de Walmart, ¿sí? Porque se visten diferente, porque trabajan diferente. En, en Carrefour, por ejemplo, tiene un horario de silencio, ¿sí? Que en otros lugares no lo tienen. En el Walmart, por ejemplo, Eh, Sí, Discúlpeme, con eso, con respecto a eso, se aprobó la ley de 1 hora de silencio para todos los comercios de Santa Cruz. sí, lo escuché. Pero digo, antes de la ley, el Carrefour lo tenía, ¿sí? Lo tenía. Por ejemplo, en el Walmart, no, en el Changomás, Walmart, ¿sí? Tienen pines los trabajadores, pines del mejor trabajador del mes, el mejor cajero, ¿sí? Todo eso hace a la cultura organizacional. Y la cultura organizacional la fundan y la modifican únicamente los líderes. Ahí está la importancia del liderazgo sobre la cultura organizacional, que son los únicos que pueden implementar cambios, que pueden fundar y que pueden modificar esta cultura. ¿Sí? ¿Por qué son los únicos que pueden hacerlo? De quién le dijo? Disculpe. ¿De quién podía ser qué? Yo estaba re atento escuchando y no sabía que iba a ser esa pregunta. Ah, sí, la pregunta es, ¿por qué los líderes son los únicos que pueden cambiar la cultura organizacional de una empresa? Cambiarla, fundarla, modificarla, Porque eliminarla. son los que tienen, creo yo, a mi poco conocimiento, los que tienen como más iniciativa y por ahí más, no herramientas, pero sino como que se las ingenian más para poder llegar al objetivo que buscan. Ujú. Muy bien. Porque Porque son capaces de influenciar, ¿sí? Y los líderes dan ejemplos, ¿sí? Hoy un claro ejemplo hoy en día tenemos todo un problema con los liderazgos, porque hace muchos años atrás los líderes eran líderes fuertes, muy asociados a la política. Hoy en día los líderes no están asociados a las políticas, pero sí a las redes sociales. Por ejemplo, los influencers, ¿no? Que un influencer, por ejemplo, hace un reto de la canela y eso se replica en todos los lugares, ¿sí? O prueba un producto y dice, mirá, este producto es muy bueno, y luego todas las demás personas quieren ese producto. A eso hablamos de que los líderes generan cambios en la cultura, ¿sí? Otro ejemplo, podemos hablar de Messi, que es, que es un gran, digamos, líder futbolístico, pero también influencia su liderazgo en las culturas, ¿sí? Por ejemplo, estoy tomando agua, no sé si ven, que todo el mundo me envidia mi botellita, ¿sí? Tiene 3 estrellas y dice, ¿qué mirás, bobo? ¿Sí? Fíjense en cómo influencia su cultura o cómo modifica la cultura de uno, ¿sí? igual Messi no dice nunca nada, dijo dos palabras y la remató para todos lados. Sí, Es Es la influencia que tiene. Dice dos palabras y ya está. sí. es Fulbo, el tipo de líder, es el tipo de líder que influencia a través del ejemplo. a través del ejemplo, tal cual, tal cual. Entonces, volvemos al tema de cultura organizacional. Los líderes son capaces de modificar las culturas. En la comisión anterior, por ejemplo, les hablaba de Hitler, ¿no? Cómo Hitler había modificado todo un país con estas ideas y los símbolos y el uso del lenguaje. Un poco, digamos, un ejemplo viejo, y con ustedes le uso este ejemplo más actual, ¿no? Ya hablamos sobre cultura y liderazgo. Ahora es cultura y clima, ¿sí? Recuerden que el clima organizacional es
la percepción que tienen los trabajadores, si trabajan bien, si se sienten cómodos en su lugar de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Un líder, en primer lugar, no necesariamente tiene que ser el jefe. Dejemos eso en claro. Y no todo jefe es líder, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de que el liderazgo influencia en el clima organizacional, es que los equipos, los grupos de trabajo necesitan objetivos establecidos. Y si no hay un buen líder que les diga, tenés que hacer esto, vamos para allá, y tenga una buena comunicación, ¿sí? Y pueda, digamos, manejar ese grupo hacia donde él quiere, ¿sí? El clima organizacional va a ser malo. Y el clima organizacional es uno de los elementos que tiene la cultura organizacional. Entonces, fíjense en cómo el liderazgo modifica no solamente las relaciones que se tiene, ¿no?, con esa persona, con ese líder, sino también cómo ese líder puede cambiar la cultura que nosotros tenemos. Cultura de trabajo, vamos a un ámbito más laboral. Cultura de trabajo, rutinas, por ejemplo, a la hora de dar una charla de capacitación, por lo general lo hace el líder, a la hora de cambiar un protocolo, lo hace el líder, a la hora de afrontar un problema, ¿sí?, lo hace el líder o da consigna de cómo hacerlo. Todo eso tiene que ver con liderazgo. A veces pasa que por ahí en un grupo de trabajo eh, el grupo está inconforme con algo y no se animan. O el líder sale o lo eligen. Le dicen, ah, mira, anda vos, confiamos en vos, vos tenés mejor parla, lo que sea. Ujú. Te cedemos el trabajo de que hables con el jefe. Los Pero delegados de trabajo sí, serían. sí, o el que lo mandan al muere también. Pero porque Bien, saben que sabe que la va a llevar bien, mejor que ellos. bien. Hay un tema también con eso, ¿no? Que muchas veces uno dice, esa persona no va a representar, que es muy buena, y lo elegimos, y tal vez esa persona no quiere y no asume el rol de líder, por ejemplo. A mí me pasó, bueno, les cuento una cuestión, digamos, muy privada, pero cuando yo estudiaba teníamos un centro de estudiantes y teníamos que elegir a los delegados. Y eligieron a la fuerza a una delegada. También, como mismo ejemplo, ¿no? De desligarse y decimos, bueno, esa persona puede ser, bueno, que lo haga. Esa chica nunca asumió el rol de líder. Y a mí que no me eligieron, terminé siendo yo el líder, ¿no? Pasa un poco y podemos, digamos, asociarlo al tema de las jefaturas. O sea, por ahí se elige a una persona diciendo es jefe y puede ser líder, y no lo es, y termina siendo otra persona. ¿Sí? ¿Le suena un poquito al ámbito político? Puede ser también, si lo relacionamos, ¿no? Sí, con el presidente y la vicepresidenta. Y puede ser también, ¿sí? Depende, y bueno, y acá volvemos a esto de la situación, ¿no? No solamente tiene que haber estas situaciones, estos lugares que favorezcan la posición y la toma del rol de liderazgo, sino también el querer, ¿no? Que es algo por ahí que se nos pasó. Porque si esa persona es buen líder, sabe liderar, pero no quiere liderar porque dice la situación no me gusta, no va a liderar, ¿sí? Tiene que ver también con eso, ¿no? Con el deseo, con el querer, con la posibilidad de que pueda ejercer Profe, su liderazgo. Sí, sí. el comportamiento este del líder por ahí, yo lo veo mucho cuando llevo a mi nena allá al Pirincho y los veo a los niños cómo juegan entre ellos, cómo se agrupan y cómo buscan a uno y es como que siguen a uno y le preguntan, ¿y ahora qué hacemos? Y esto, y es como que están pendientes de que ese les diga qué hacer. Y vos los ves y es como un líder súper chiquitito mandándolos a todos a los otros, es impresionante la Sí, influencia que pueden tener, ¿no? Ya de chiquititos. sí, sí, Pero es sí. como usted dice, si lo tenés que mandar al nene a que haga algo por sí solo como líder, no se anima. Pero los nenes, es lo que yo he visto, ¿no? Los nenes eligen a la persona. Es como que se elige a la persona por algo que tiene, no sé qué es, pero es algo que les llama la atención, que te llama la atención. Bien, sí, sí, sí. Sí, desde chico uno puede ver, ¿no? Los liderazgos. Eh,
Hablando, me hiciste acordar algo. La teoría de las características, ¿se acuerdan que le expliqué que es la que dice que son innatos, ¿no? Las características de los líderes? También se llama teoría de los hombres líderes o de los grandes hombres. Tiene esa, otro nombre también. Y es interesante porque cierra mucho, ¿no? El tema de liderazgo y es como que solamente era para hombres grandes, ¿no? George Washington, Perón, no sé, Hitler, Mandela, era todo para gente grande de edad, hombres grandes. Y sin embargo, abarca más, ¿no? O sea, no es, el liderazgo no es solamente una cuestión humana que puede hacerlo un hombre, una mujer, un niño, una niña, sino que también hay animales, ¿sí? que desarrollan esta habilidad y la aplican, por ejemplo, los caballos, los perros, los lobos, los gatos, los mamuts, bueno, que están en quinto, pero digamos, es como, no sé, no se puede explicar, ¿no? Es esa influencia a hacer algo, ¿no? A buscar un algo, a ir hacia ese lugar, ¿sí? Es bastante interesante el tema del liderazgo. Obviamente hasta el día de hoy se sigue, digamos, estudiando, intentando descifrar. Las nuevas teorías del liderazgo tienen que ver mucho con las tecnologías, ¿no? Y los fenómenos de los influencers. Bien, ¿quieren hacer una consulta, una pregunta, algún ejemplo que conozcan de liderazgos así nuevos? Ah, antes que se vayan, espérenme, no se vayan. Tengo que pasar mi asistencia. A ver. ¿Conocen otro Ah, profe, ejemplo? Sí, consulta. No sé si lo había dicho, el del trabajo del foro tenía fecha, sí. fecha de entrega. Sí, hasta el día 22. En realidad era hasta el 20 y Ah, como hubo un problema de configuración le di 2 días más. Sí, hasta el o sea, el del 22. foro se entrega el 22 y el anterior se entrega el 23. Hasta el 23. Sí, Ok. bien. Ahí les pongo el formulario de asistencia. Sí. La clave va a ser influencers. ¿Eh? Vamos a trabajar con los influencers. Elementos No me culturales. acuerdo si se escribe con C o con S. Influencers con C. Con C. Con C. Elementos culturales, muy buena pregunta. La cultura organizacional tiene diferentes elementos, ¿no? que la conforman. Y esto es lo que se llama elementos culturales. Por ejemplo, vestimenta. Usemos el ejemplo de Messi, ya que estamos hablando. Ahora todo el mundo quiere tener la camisa la camiseta con 3 estrellas, ¿no? Y que diga Messi. Menos los franceses que ya no quieren la camisa de punto aparte, ¿no? Pero obviamente ellos siempre tienen una segunda opinión porque siempre son segundos, pero digo, elementos, vestimenta, ritos, costumbres, comunicación, chismes, eh, tiene que ver también con cuestiones de usos de tecnología, de procedimientos, tiene que ver con formas de habla, ¿no? Por ahí los líderes también, digamos, tienen como algunas palabras específicas de dialecto. Sí, así es, influencers, así como escribiste. Otros elementos tienen que ver con los horarios, ¿sí? Cómo se distribuyen los horarios, cómo se trabaja, si va a haber descansos, cómo se organizan los trabajos, todo eso son elementos culturales. Cómo se motiva a los trabajadores, eh, las formas de recompensas, de castigos, todo eso es elementos culturales, ¿sí? Que obviamente elementos culturales, para que les quede claro, hay un autor que se llama Robbins, que dice que los elementos culturales es todo lo que conforman esa empresa o esa organización y se diferencian de la otra o de las otras, ¿sí? Por ejemplo, podemos diferenciar, no sé, el poder judicial de la municipalidad, ¿sí? O sea, hay como la forma de vestirse, la forma de caminar, la forma de hablar,
los horarios, las reuniones, ¿no? O sea, hay muchas cosas. O podemos diferenciar la gendarmería del ejército, ¿sí? O podemos diferenciar la gendarmería de la policía. O podemos diferenciar, por ejemplo, la UTN del INSET o la UTN de la UMPA, ¿sí? Son cuestiones totalmente diferentes. Bien, perfecto. ¿Otra pregunta o estamos? No era lo mismo, es como una pregunta, sino más como una aclaración, no, una aclaración. Bueno, el punto, que lo que usted decía de los influencers, que muchas veces también en el líder no elige serlo, también uno le pone, la gran mayoría de las personas le ponen una gran carga a esa persona que es influencer, un par de personas y creen que la culpa la tiene esa persona. Por ahí, no sé, toma coca, ese influencer. Y justo Ujú. tu hijo, tu sobrino, lo que sea, le tenés prohibido la coca. Entonces lo culpan a ese influencer porque por culpa de él que toma coca, mi hijo quiere tomar coca. Un ejemplo pendejo, pero ¿Está bien? Sí, sí. Sí, obviamente. entonces le ponen esa carga y Sí, 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 te escucho. no, Eh, o sea, por eso, o sea, que lo fuerzan a ponerse en ese puesto y ni siquiera, ellos simplemente crean contenido, y ni siquiera quieren ser influencers o estar en ese plan de líder. Los ponen ahí sí, sí, y los obligan. claro. Obviamente, obviamente usamos el ejemplo de líder como influencers, ¿sí? Hay otros tipos, ¿no? Por ejemplo, líder laboral, líder académico, muchos, digamos. Pero el líder como influencer, por ahí lo que tiene es que da al mostrar su cara, su cuerpo, a las redes sociales ante tanta gente, esa gente también, digamos, como que se apodera de su vida, ¿no? Es lo que pasaba, por ejemplo, con las estrellas de la televisión, ¿sí? Por ejemplo, con la China Suárez, que no sabía, mire, hay un canal, si quieren, está muy bueno, que se llama Ale Marín, que es una chica que es youtuber, que analiza, ¿no? Estos personajes que son líderes. Y me pareció tan interesante cómo eh, China Suárez, digamos, su vida y cómo, digamos, se formó y cómo ascendió a la fama y demás cosas, pero cómo también, digamos, el público se apodera, ¿no? de la vida de esa persona y opina y la estigmatiza y la posiciona en un lugar, ¿sí? Y en cierta forma como que lo consideramos algo que no es humano, o sea, las personas nos equivocamos, cometemos errores, algunas veces lo hacemos bien, otras veces lo hacemos mal, de forma intencional o no, pero considero y creo, una opinión mía, que los influencers por ahí tienen esa cuestión, ¿no? O sea, pueden influenciar a usar una marca, a hacer algo, pero bueno, también tiene esa parte negativa, que la gente, que todos nosotros, ¿no? Por ahí cuestionamos como si fueran algo superior y son personas. Sí, Y le eso, se damos, olvidan que son seres humanos, son claro, personas y por algo básico lo culpan como si fueran, no sé, sí, 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 como si no sintiera, porque tal vez tal vez eso que le estás diciendo le duele y no lo tal consideran vez, sí, tampoco, sí, sí, no les importa. tal vez, sí, sí. Bueno, si no hay más consultas, nos estamos viendo. Ah, antes que se vayan, espérenme una cosita. Fecha de examen, ya me estaba olvidando. Fecha de examen. Tengo mi anotador acá, que son como, o sea, no hay concepto, Fuimos nada. todos, profe. Chao, gracias Esperen, chicos, estuvo no re se linda la vayan. clase. Esperen, no se vayan, no se Cuídese, vayan, se le esperen. corta, profe, no se escucha. No, No no, se, Se no, escucha sí, cortado, no Pi. se escucha. no se vayan, no se vayan, espérenme, espérenme. Stop recording, stop recording. No, 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 no se vayan. No se vayan. Escúchame, tengo mi anotador, ¿sí? Mi machetito, que en realidad es una estructura para no olvidarme de las cosas. Teníamos fecha de examen hoy.
Ah, ahí se le borró toda la sonrisa. Vamos a pasar la fecha de examen del día de hoy para el día 2 de junio, ¿sí? O sea, el 2 del 6. ¿Me escuchan? ¿Sí? No, profe, no se escucha. No se Ahora, escucha No se nada. claro, escuchó sí, nada. sí, sí. Me hacen acordar cuando debo plata y me vienen a cobrar, tampoco no escucho. El día 2 del 6, que cae viernes, vamos a tener una videoconferencia, ¿sí? La idea de la videoconferencia es explicarles el último tema que nos queda, que va a entrar al examen, que es motivación, y también explicarles las consignas del examen, ¿sí? El examen, les adelanto un poquito, va a ser grupal, muy similar a este práctico que ustedes tienen que hacer, ¿sí? Se los voy a dar el día viernes 2 a las consignas, les voy a explicar cómo se hace y vamos a evacuar todas las dudas y ya para el día lunes tendrían que entregar el examen, ¿sí? Son poquitos días los exámenes. ¿Estamos? Perfecto, profe. Está Muchas Bueno, bien. gracias. profe. Bueno, ahora sí, nos vemos. Nos vemos. Adiós, profe, que Profe, tenga buen fin. dijo que la próxima Chao. videoconferencia es el 26. No, el día 2 de junio. Ah, el 2, ok. 2 de Ah, junio. listo, listo. Ok, gracias. Sí, el 26 creo que es feriado, así que no tenemos clase. Ah, claro. Está bien, profe, pero usted dijo que el parcial es el 2. Sí, Sí, ¿Y el 2 tenemos videoconferencia también? sí. O sea, el va a 2, Ah, dar clase y va a dar el parcial. claro, usted no entrega el parcial ese día. Ah, el perfecto. 2 hago Listo, las no dije dos nada. cosas, las dos cosas. Basta, Pablo, basta. Bueno, nos vemos, Nos vemos, chicos. profe. Buen fin de semana. Buen Chao, fin de profe. Bueno, profe. Profe,